Amar a Dios, amar al prójimo, ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Esta es la tercera parte del tema El pan de vida. Hola, soy tu servidor en Cristo, Eric Martínez, y esto es Amándonos por la palabra de Dios. Antes de iniciar la lectura de la palabra y su disertación, vamos a alabar al Señor. Aquí traje, me estoy ayudando con una chuletica de un cántico que hacía tiempo que no lo compartía y bueno, no quiero olvidarlo, por eso voy a ayudarme un poquito. Al iniciar un nuevo día, los cielos se acaricien con tu olor. No quiero desafiar más la alegría, prefiero inundarme con tu amor, oh Dios. Anhelo cada día al despertarme, escuches y respondas mi clamor, diciendo, heme aquí estoy contigo, porque has dejado ver tu salvación. Yo te miraré a ti, Jehová, ayúdame a partir el pan, con el hambriento quitar los yugos de opresión, saciar el alma en aflicción, estar con mi hermano todo el tiempo. Yo te miraré a ti, Jehová, ayúdame a partir el pan, con el hambriento quitar los yugos de opresión, saciar el alma en aflicción, estar con mi hermano todo el tiempo. Oh, 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 Gracias, mi Señor, por estos cánticos que me regalas para regresártelo en alabanza, adorándote como tú te lo mereces, mi Señor. Bien, continuamos entonces con el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Hoy, si Dios quiere, terminamos con esta enseñanza sobre el pan de vida y esta disertación que hace estas propias palabras de Jesús, dándose a conocer el mismo. Dios Hijo enseñándose él mismo, así es que se conoce a Dios. Dios mismo, como está en el verso 43, y serán todos enseñados por Dios. Y Cristo está haciendo este trabajo, él mismo dándose a conocer, para evitar, como se los dije en otras ediciones, que no hablemos tanto de Jesús, sino que más bien dejemos que Jesús hable primero. Es mejor escuchar a Jesús que lo que se dice de Jesús. Y vamos a entender más adelante por qué. Y habíamos quedado en el 51 y quiero repetirlo para poder enlazar con el 52. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces el 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El Espíritu me dice en este momento la importancia del concepto de el Hijo del Hombre, de cómo Él se hace llamar el Hijo del Hombre, porque esto precisa la necesidad de tener las palabras de Jesús, estas palabras dichas por Jesús, entendiéndose en ese momento profético como el Hijo del Hombre, es decir, que estaba en carne y sangre como nosotros los siervos, como personas,
Y mira lo que dice, que hay que comer la carne dicha por Jesús cuando estaba entre nosotros como hijo de hombre. No las palabras de Jesús que eventualmente se dicen en el futuro, o las cosas que se hablan, o las doctrinas que se inventaron de Jesús. De tal forma que las palabras de Jesús, así cuando estaba en carne y sangre entre nosotros como hijo de hombre, tienen una duración eterna. Siempre debemos anunciarlas, siempre debemos recordarlas, siempre debemos proclamarlas y ponerlas por obra, entenderlas, digerirlas, ser parte de nuestro entendimiento y, como dice Jesús en la Gran Comisión, en el capítulo 28 de Mateo, recordándoles a los discípulos las palabras que yo les he hablado. Entonces tenemos una instrucción. Estamos hablando demasiado en la iglesia de Jesucristo de los apóstoles, de profecías, de la ley, de muchas cosas, lo cual está bien, pero Dios nos da una instrucción que hay que comer todos los días, porque es nuestro alimento, las palabras de Jesús dichas aquí en los evangelios, tal como Él está diciendo. Así que las palabras de Jesús no van a quedar en el pasado. Sí, ese es el Jesús histórico. Ahora Él está en gloria. Pues no, Él te dijo, Él está en gloria, está vivo, el que vivió, el que estaba vivo, el que murió y ahora está vivo, resucitó. Pero mis palabras que yo le dejé legadas en el Nuevo Testamento o en los Evangelios son las que tienen vida eterna que los va a alimentar a ustedes. Son las que les va a nutrir de vida nueva y eterna. Son mis palabras dichas estas que están aquí, de tal forma que los evangelios son palabras eternas que nunca debemos dejar de proclamar, de vivir y de entender. Y él dice que esa carne es su cuerpo. Y ya estaba asomando Jesús allí a muchos, porque recuerden que estaba hablando con judíos, de que su cuerpo un día sería entregado por nosotros, como sabemos en la cruz del Calvario. Y hay que comer no solamente de las palabras, sino creer en ese sacrificio que eventualmente Jesús haría en la cruz del Calvario, entregando su cuerpo, partiéndolo por nosotros. Ese es el pan que se parte para luego repartirse, tal como se representa simbólicamente o nos enseñó Jesús en la institución de la Cena del Señor, como se le conoce. Jesús, y de esto vamos a hablar un poquito, es como partiéndose él mismo, diciendo lo que él iba a hacer, mi cuerpo va a ser destruido, partido, para luego yo repartirme en espíritu después que ascienda mi Padre y me convierta en espíritu, y después que resucite, ascienda con el Padre a mi condición de espíritu junto con mi Padre, que es espíritu también. Dios es espíritu. Yo me repartiré como este pan de vida para estar con ustedes, y estas palabras dichas por mí estando en vida también deben estar en ustedes. En el 54, vamos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es lo mismo que ya veníamos diciendo en la sesión pasada, donde dice, yo soy el pan de vida, el que me come tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora pasa a una comida un poco más seria. Ya dejó de ser pan para explicarse ahora como carne, como una comida completa. Carne y bebida, que es su carne y su sangre, como lo veremos más adelante. En el 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aquí esta sangre empieza a anunciar que derramaría, además de su cuerpo en la cruz del Calvario, derramaría su sangre para el perdón de nuestros pecados.
y nos compraría para pertenecer a Él. El que cree en Él no solamente va a ser limpio de pecado, sino que Él está comprándonos para pertenecerle a Él y servirle a Él, a semejanza de cómo se hacía en el pueblo de Israel, especialmente en la ley, cuando en el tiempo de la ley, en el pasado, cuando alguien era esclavizado, para liberarlo de la esclavitud por deudas, debía pagarse la deuda de la persona para que deje de estar esclavo. Bueno, nosotros éramos esclavos del pecado espiritualmente y y a este patrón, el pecado, le servíamos. Cristo hace el pago al Padre de nuestros pecados y Él nos libera por precio de sangre para salir de la esclavitud. Dice en el 56, el que come mi carne, y hay que creer esto, porque Él dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Es decir, ese camino de mis palabras y mi sacrificio en la cruz, donde mi cuerpo es partido y mi sangre es derramada, es es lo único que representa verdadera comida que les va a dar vida eterna. Si comen otra cosa, no que yo voy a venir en el futuro, no que Moisés, no que si se visten de tal manera, no que si hablan de tal manera, no que si pertenecen a tal denominación o a tal nación son más ungidos que otro, no, nada de eso. La vida eterna llega y la resurrección en el día postrero cuando comen de esta carne, es decir, yo Jesús que bajé del cielo y nadie más, yo Jesús que mi Padre los va a entregar a ustedes a mí, yo los voy a recibir, yo no voy a dejar que se pierdan, no los voy a rechazar, sino que les voy a dar vida eterna y les voy a resucitar en el día postrero, pero tienen que creer todo esto en mí y que yo voy un día a partir mi cuerpo y a derramar mi sangre por ustedes para comprar vuestra redención. Esa comida entendida muy resumidamente de esta manera es lo que da vida eterna. Ningún otro discurso, ningún otro entendimiento. Este evangelio barato y sencillo. Tú lo que tienes que decirle a la gente, Cristo te ama. Santo Dios, ese es tu evangelio tan mediocre. Es cierto que Cristo le ama, pero tienes que entender y tienes que citar y proclamar estas palabras y entender todo esto para que tengas vida eterna. Un Cristo te ama no le da vida eterna a nadie. Como me envió el Padre, entonces el 56, perdón, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Este es un punto de honor en la fe que derrumba un montón de enseñanzas equivocadas. Perdonen. Repito el 56. Perdón. El que come mi carne y bebe mi sangre, la verdadera, en mí permanece y yo en él. ¿Qué es esto permanecer en Cristo? Usted necesita permanecer en Cristo. Te está diciendo, no basta con que tú un día me recibas como tu Señor y Salvador. Es necesario que creas en mí todos los días de tu vida, recordando todos los días de tu vida mis palabras eternas, verdaderas, que son el verdadero alimento, lo que yo soy, lo que yo dije, lo que yo hice por ti, en todo mi ministerio y en ese sacrificio enorme que hice en la cruz del Calvario, siendo otro sacrificio enorme, haber dejado mi gloria con mi Padre para venir a estar con ustedes y hacer semejante obra de sacrificio y de redención. Eso hay que hacerlo todos los días y vivir considerando esto por agradecimiento, por fe
y hacer las obras, como dice el capítulo 12 de Hebreos. Habiendo recibido un reino inconmovible, todo lo que nos trajo Jesús, vivamos agradecidos haciendo las obras del Señor. Hebreos 12, déjame leerlo mejor, pero es en esencia lo que dijo. Así que, en el 28, recibiendo nosotros un reino inconmovible, un reino que no es que va a venir, el reino ya llegó, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que Cristo les está diciendo, permanecer en Él es vivir todos los días confiando en Él, hasta el último día en que debamos partir físicamente, hasta nuestro cuerpo físico muere en esta tierra, viviendo con gratitud, sirviéndole con temor y reverencia, agradándole con obras de fe. Eso es permanecer en Cristo. Y Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esto también habla Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, permanecer en él. Y esto tiene que ver, ¿cómo permanece uno en Jesús? A ver, voy a hablar una explicación rapidita aquí desde el capítulo 14, porque este es un tema que también es mal entendido. En el verso 14, verso 3, vamos a empezar de 2. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo las hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esto no tiene nada que ver con casitas allá en el cielo. Esto tiene que ver con la morada que Él fue a preparar. Fue la morada que seremos nosotros cuando Él envía el Espíritu Santo para hacer aquí en la tierra templos y morada del Espíritu Santo, para ser nosotros el tabernáculo de Dios con los hombres. Él no tuvo que esperar ir al cielo para hacernos unas casas celestiales allá. Eso lo puede hacer Dios cuando Él quiera, así. Él lo que está hablando esta palabra es que los discípulos estaban perturbados porque Cristo le dijo que iba a morir y que iba a resucitar, y ellos sentían que se iban a quedar solos, y ahora qué va a pasar con nosotros. Pero dice, tranquilo, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Por qué habla de las casas de mi Padre? Porque cuando Él envía al Espíritu Santo, nos reviste de un nacimiento nuevo que nos hace ser espirituales y nos hace entrar en el reino de Dios. El reino de Dios para los espirituales es nuestra morada ahora. Nosotros, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en los cielos. Él nos hace entrar, y eso es lo que fue entrar. Mando el Espíritu Santo, ustedes son criaturas nuevas, son espirituales y pueden entrar en las moradas, en la morada de mi Padre. Lo que es de mi Padre es mío, y lo que es mío es de ustedes. Eso es lo que fue a preparar Jesús. La entrada nuestra por medio del Espíritu Santo al reino de Dios, como se lo explicó a Nicodemo. Nicodemo, si naces del agua y del Espíritu, esto es recibir el Espíritu Santo, puedes ver, y luego debajo dice, si naces de nuevo del agua y del Espíritu, puedes entrar en el reino de Dios. Y esto es lo que está hablando Jesús aquí. Y dice, y si me fuere con mi Padre, y os prepararé el lugar, este lugar, esta entrada nuestra al reino, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces Jesús está diciendo, yo muero, resucito, voy al Padre, hablo con mi Padre para que envíe el Espíritu Santo, ustedes nacen de nuevo, nacen del Espíritu y puedan entrar en las moradas celestiales, puedan entrar en el reino de Dios. Y entonces, y además de eso,
yo vendré también en espíritu con el Espíritu Santo y los tomaré a mí mismo. Mira lo que dice, los tomaré a mí mismo. No sabría yo cómo explicarle aquí. Imagínense que este vaso, yo soy Cristo y este vaso es usted o son ustedes. Y dice Cristo, yo dejo esta condición de hijo de hombre, de carne y sangre, muero, resucito, voy a mi Padre, vuelvo a mi condición de espíritu y como espíritu me reparto, así como se reparte la Santa Cena, que es el cuerpo de Cristo que se partió en la cruz del Calvario. Lo partieron, lo dañaron, lo escupieron con heridas para poder Él regresar con su Padre y ser espíritu y morar en cada uno de nosotros. Entonces, cuando Él dice, yo vengo y los tomaré a mí mismo, está diciendo, yo soy Cristo, Eric Martínez, y este vaso son ustedes. Cristo viene, nos toma con el Espíritu Santo, nos introduce en Él, y entonces, así es tomarnos a sí mismo. Él nos tomó para Él, como diciendo, ahora se van a fundir conmigo en un solo espíritu. Yo soy el tronco, ustedes son las ramas, ustedes se van a nutrir ahora que yo los tomé a mí mismo y mi savia, mi sustancia, mi imagen se la voy a comunicar a ustedes para que ustedes produzcan frutos. Y esto es lo que está escrito en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. ¿Por qué les digo esto? Porque la palabra dice, si ustedes comen mi carne y beben mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y entonces el 15 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Después que Cristo nos tomó para Él mismo y nos introdujo en Él, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, es decir, el que está separado de Cristo, será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, lo mismo que dice aquí, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Si permanecéis en mí en el 7 y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En el 10 explica cómo se permanece en Cristo. Esto no hay que inventarlo. La palabra que es Cristo mismo hablando nos lo explica. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cómo se permanece en Cristo una vez que tú crees que eres el pan de vida, que Él entregó su cuerpo y su sangre por nosotros, que Él fue el único que bajó del cielo, que es el único que da vida eterna? Cuando creemos en Jesús, ¿cómo se permanece en Él después de comer y seguir comiendo esa comida verdadera que es hacer la voluntad del Padre? Él dice, si ustedes guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado, y nos da ejemplo de por qué es así, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que no basta creer y recibir a Jesús, sino que hay que permanecer en Él. ¿Cómo? Amándole. ¿Y cómo se ama? Guardando sus mandamientos, teniéndolos primero y poniéndolos por obra. ¿Cuáles mandamientos? Las palabras de Jesús, las únicas que dan vida y que son espíritu. Santo Dios. Este es el pan que descendió del cielo, perdón, el 57. Como me envió el Padre viviente, Jesús está diciendo, a mí me enviaron, yo no vine por mi cuenta. Así como tú ni yo hemos venido a este mundo por nuestra cuenta y vinimos a cumplir un propósito. Ahora que nos reencontramos en Cristo Jesús, nos reconciliamos con Dios, entendemos que vinimos a este mundo porque fuimos enviados y ahora Cristo nos va a enviar como su Padre lo envió a Él a cumplir un propósito. Ahora Cristo, en quien hemos creído y permanecemos en Él, Él nos envía a nosotros. Y por eso dice la Escritura,
como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, es decir, el que cree en mí, quién soy yo, y en mis palabras cumple los mandamientos, él también vivirá por mí. Así que la vida viene por recibir y creer obedeciendo todos los días a Jesús, sus palabras, y vivimos la vida que es Cristo, nos impregna de su vida y vivimos por Él. Es Cristo, no es nadie más. El 58, este es el pan que descendió del cielo. Él no deja de insistir en esto, porque cualquier otro que se presente, los falsos cristos, presentándose a tu vida como salvadores, dicen, no, ahí no está la salvación no está en nada que haya nacido aquí en la tierra. Los que vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores. Ahora llegó el verdadero pastor de las ovejas, el príncipe de los pastores. Es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron allá en el desierto. A diferencia de ese pan, yo soy el pan verdadero, dice, el que come de este pan vivirá eternamente. Yo no sé tú, pero en este punto yo diría, Jesús, yo quiero comer y seguir comiendo de tu pan verdadero. Eres tú, Jesús, quien bajó del cielo. Eres tú y creo en tus palabras y las voy a tener, las voy a guardar en las tablas de mi corazón y en mi mente y voy a vivirla todos los días porque yo quiero tu vida en mí, viviendo tú en mí y dándome de esa vida para ponerla por obra y dar frutos, como tú. Por eso él dijo, el que en mí cree, es decir, el que obedece mis mandamientos, yo mismo voy a estar en la persona. Y como yo mismo voy a estar en la persona, ustedes podrán hacer obras iguales, porque soy yo el que las va a hacer. Iguales y aún mayores que las que yo hice, dice Jesús. Porque yo las estoy haciendo en el momento que Jesús era el Hijo del Hombre, es decir, estaba aquí en la tierra como Jesús de Nazaret, en carne y sangre. Él no estaba revestido de gloria. Era Dios y era hombre también al mismo tiempo, pero su gloria no estaba presente. Y entonces, pero ahora dice, cuando yo regrese al Padre y venga y los tome a mí mismo y ustedes sean a partir de entonces mis ramas unidas a mí y yo le dé de mi simiente, yo vendré en espíritu, en la gloria de mi Padre voy a estar en ustedes. Y ya no como Jesús de Nazaret, que tenía poder, sino ahora un poder multiplicado por millones de veces porque tengo toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra. Y por eso podrán hacer, ahora que estoy glorificado en ustedes, obras iguales a las que yo hice cuando estaba en la tierra y aún mayores, porque recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder para testificar a Cristo. Y dice, y la consecuencia de esto es vivir eternamente. Vivir. Vivir la verdadera vida en Dios. No la vida que entiende este mundo. Echándose, tomando licor en lugares hermosos, con chicas o con galanes, con mucho dinero y con joya y dicen, esto sí es vida. Eso no es vida nada. La vida es Cristo en nosotros y nosotros en Cristo viviendo con el gozo del Señor y en el poder del Señor, que es una riqueza inmensamente más grande que el oro, que la plata y cualquier tesoro de este mundo. 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Mira los que dice. Estas cosas las enseñó en las sinagogas en Capernaum. Porque he aprendido del Señor que cuando uno está delante de los hermanos en las congregaciones, en los edificios, a los hermanos se les enseña para que conozcan más al Señor. Y en la calle se predica. Por eso en los evangelios dice, y él recorría ciudades y pueblos enseñando en las sinagogas y predicándole al pueblo y sanando toda enfermedad y quitando toda
dolencia. A los hermanos se les enseña, a los hermanos no se les predica. La predicación del evangelio es para que llegue la fe a los enfermos, a los perdidos, a los pecadores. En el verso 60, al oírlas, todas estas declaraciones de Jesús, ahí en Capernaum, muchos de sus discípulos dijeron, sus discípulos, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Eso de que solamente debemos depender de Él, que Él es el Hijo de Dios, creer eso, Dios mío, que bajó del cielo si sabemos que nació ahí, vivió en Nazaret. La gente pensaba que Él era de Nazaret, pero desconocían proféticamente que Él nació en Belén y este hecho ellos lo ocultaban, porque recuerden que en la época en que nació Jesús había un decreto de Herodes de que todos los niños debían morir. Entonces, ellos debían ocultar que Jesús nació en Belén en esa época. Entonces, por eso todos desconocían que él había nacido en Belén Éfrata, la ciudad de David, la más pequeña de la región o la provincia de Judea. Entonces todos creían que él era de Nazaret. Sí vivió en Nazaret, pero no nació en Nazaret. Al oír a muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Jesús no era ninguna conchita de curito, facilito tampoco. Él sabe cosas terribles, o sea, difíciles, tratar de engañar a un tonto, un ingenuo, a un simple. Pero a Jesús, que conocía hasta nuestros propios pensamientos. Él sabía quién creía, quién no creía, lo que pensaba, lo que no pensaba. Hay que estar en santidad perpetua, así como ahora, delante de Él. Estaban muy apretados esos discípulos de la época. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? No, a veces no era muy cariñoso, que digamos. Pues, si continúa diciendo Jesús en el 62, pues ¿qué? Si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Hablando de que Jesús no es de este mundo. Jesús vino a este mundo, pero su lugar de habitación eterna es con su Padre. Mire, Jesús no está loco por venir a esta tierra. Como muchos creen, no, yo estoy deseoso de regresar a la tierra. Estaba deseoso de regresar con su Padre donde es su lugar, junto a su Padre donde eternamente por los siglos de los siglos siempre ha estado. Ese es su lugar permanente. Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El 63. El Espíritu es el que da vida. ¿Cierto? Solamente el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Le está diciendo, solo mis palabras, las mías, las de Jesús, de ese que le estoy diciendo quién soy yo, que bajó del cielo, que soy el pan de vida, que tienen que comer de mi carne y beber de mi sangre, que tienen que permanecer en mí para que yo les dé vida eterna y los resucite y vivan eternamente. Esas son las únicas palabras que son espíritu. Y en este punto vuelvo a anunciar, muchas personas tienen muy buena intención de recrearse en el imaginario para tratar de explicar a Jesús y sus palabras o la justicia de Dios. Y se inventan historias. Otros se la pasan publicando frasecitas cortas. Me recuerda cuando yo tenía mi agenda y en las esquinas tenían siempre frasecitas filosóficas o lógicas. Ahora los hijos de Dios se la pasan publicando estas cosas. Pero les digo, bueno, si quieren síganlas haciendo, no puedo impedirlo.
Sí, pero si ustedes procuran que con esas palabritas de reflexiones va a venir la vida a una persona, la vida que solo concede Cristo, están equivocados, porque esas palabritas ni son espíritu ni dan vida. Es decir, está usted perdiendo el tiempo y no está edificando con vida la vida de Cristo a la persona a quien usted pretende enseñarle. Porque escucha a Jesús. El Espíritu en el verso 63, yo quiero que usted lea esto en intimidad para que considere lo que le estoy diciendo. El Espíritu es el que da vida, el Espíritu de Cristo. La carne para nada aprovecha. Sus palabras que ustedes dicen sin mencionar a Cristo, sin citar a Cristo, las palabras de Cristo. Sus reflexiones, aunque sean de Cristo, se parezcan de Dios. No son espíritu y por tanto no son vida que no afectan espiritualmente a nadie. Perder el tiempo. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Esas palabritas, esas teologías huecas, esos métodos de enseñanza fuera de las palabras de Jesús, no son espíritu, repito, ni son vida. Muy buena intención, pero no producen nada de lo que Cristo te mandó a producir, recordando que le recordaras a tus hermanos sus palabras como estas. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿cuáles son las palabras que son espíritu y son vida? ¿Cuáles son las únicas palabras que son espíritu y son vida? Dice Jesús, las palabras que yo Jesús, yo el Hijo de Dios, yo el que bajé del cielo, yo el pan de vida, las que yo he hablado. No las que habla tu pastor, no lo que habla el erudito tal, no el que habla no sé quién más, no el entendimiento resumido de algo, son mis palabras. ¿Usted quiere que la potencia de Dios actúe en la vida de una persona? Cítele, proclámele, recuérdele, anúnciale, léale. Las palabras de Jesús son las únicas que tienen espíritu y vida. Lo demás es carne, que no aprovecha para nada. Carne es lógica, imaginario, intelectualismo, razonamiento, humanismo, prosperidad anunciada, miedo, temor, como el nuevo evangelio perverso, que ya no quieren citar las palabras de Jesús. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Está a la puerta el Señor. Busquen al Señor. Estas no son palabras de Jesús. Es un espíritu de miedo para que la gente se acerque al Señor para buscar salvar su propia vida. Y esas no son palabras de Jesús. Más bien las palabras de Jesús se oponen a eso. Jesús dijo, el que quiera salvar su propia vida, es decir, el que quiera venir a Cristo por miedo a que Cristo venga, ese quiere salvar su propia vida. Ese no ama a Jesús. Ese no cree en Jesús. Ese no quiere permanecer en Jesús. Ese no quiere dar fruto para Jesús. Lo único que quiere es salvar su vida. Y Cristo dijo, el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que dé su vida por mí, ese hallará la vida. ¿Se dan cuenta la distinción? Así que esas palabras de cuidado, todas las señales apuntan, esas palabras no tienen vida. Más bien son la exaltación de un espíritu de muerte y de miedo, a todo lo cual vino Cristo a oponerse, aunque utilicen su nombre para eso. Continuamos. Pero hay alguno de vosotros que no creen. Claro, todo el que predica una cosa diferente a lo que dijo Cristo no cree, hermano. ¿Por qué? Porque
Si predican de una manera diferente y no anuncian las palabras de Jesús, ¿qué está diciendo? Yo predico mejor que Jesús. Yo tengo una mejor manera que hablar que la de Jesús. Lo que yo voy a darles a ustedes, eso sí los va a alimentar y les va a dar de comer. Y hay algunos que no creen, no solamente que lo que dijo Jesús no es verdad, sino la forma en que Jesús habló, le parece que ellos pueden decirlo mejor. Que blasfemos. Carne. Para nada aprovecha. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Todos los que no creen, todos los que no usan la palabra de Jesús, todos los que no creen que estas palabras de Jesús son espíritu y vida, y que Él es el pan y hay que creer a la manera de Él y permanecer a la manera de Él, dice Él, que no creen en mí porque mi Padre no los escogió para mí. Ellos vinieron a mí no sé por qué. Andan buscando algo como aquellos que buscaban alimentos, que le daban, vinieron a mí porque yo les daba comida, pero no es porque creen en mí y quieren seguirme, porque mi Padre no los envió. Santo Dios, bendito Rey. Dios no es ninguna, se lo estoy diciendo. Dios no es tonto, no puede ser burlado. Dijo entonces, desde entonces, en el 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Igual, si a muchos de los que hoy dicen, mira, arrepiéntete, porque Cristo viene, está a la puerta en cualquier momento, y la gente es verdad, no, yo no me quiero perder, yo no quiero que Él venga y me agarre no sé qué, la gran tribulación, y no, yo no quiero irme al infierno, yo me voy a arrepentir. Se está arrepintiendo por las razones equivocadas. Y luego viene ese que le predicó, mira, te voy a decir la verdad. La verdad es que bíblicamente Cristo no viene. No viene. Entonces Cristo no viene. No, hijo, no viene. No, chicos. Entonces, ¿para qué yo me voy a congregar y para qué yo me arrepentí? No, chicos, si no viene y se van. Hermano, esto yo lo he visto. Pero lo he visto como no tienen una idea. Una vez le dije a uno que se congregaba en una célula, le explicaba, tenemos que hablar de eso. Dijo, porque Cristo no viene. Y en vez de decirme, pero explícame eso bien. Bíblicamente me lo puedes demostrar. En vez de decirme eso, entonces Cristo no viene. No, chico, entonces ¿para qué voy a estar yo viniendo para la iglesia ni nada de eso? Y se fue y más nunca volvió. No a una célula mía, a una que yo fui a visitar, me comentaron. Es increíble, eso demuestra, así como pasa aquí, ¿ve? Que Cristo dio sus palabras y la gente no las soportó y se fue y dejaron de seguirle porque no creían en Él, porque el Padre no se los envió a Cristo por las razones correctas para que fueran de Cristo, permanecieran en Cristo, creyeran en Cristo y tuvieran vida eterna. Obedeciéndole a Cristo, ellos no buscaban eso, buscaban otra cosa facilita de un Dios que le diera cosas o que le salvara la vida. Yo no sé si están copiando hacia dónde los quiere llevar el Señor el entendimiento. Entonces, volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12. Este es un acto de Jesús está limpiando su rebaño. Cuando eran míos, yo sabía que ellos no creían en mí, se iban a ir en cualquier momento. Ahora le voy a preguntar a ustedes, a sus discípulos principales. ¿Quieren acaso iros también vosotros? ¿Se quieren ir también ustedes? Eso no lo dice alguien diplomático. Un diplomático no dice eso. Según la diplomacia de este mundo, no puedes hablar así. Cuidado, no le hables así al apóstol. Cuidado, al pastor, no, cuidado. No le hables así a la oveja que la dañas. Mira cómo Jesús le habla a sus discípulos. ¿Se quieren ir ustedes también? Los que son míos tienen que soportar, porque el reino de los cielos, soportar, creer, vivir en justicia, obedeciendo mis palabras y siguiéndome hasta donde yo vaya, donde yo los lleve.
porque el reino de Dios lo arrebatan son los valientes, los cómodos, los de vida conveniente, los que buscan cosas de Dios. Esos no son de Dios. Le respondió, entonces le dijo, ¿quieren acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, no en forma de pregunta, ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12? Y uno de vosotros es diablo. Hablando de Judas, el 71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Jesús nos está enseñando, siempre dentro de mi iglesia va a haber gente que va a permanecer hasta el final con ustedes, pero no son de ustedes. Por mucho, no es un asunto de tiempo, es un asunto de fidelidad, es un asunto de fe, es un asunto de obediencia, es un asunto de humillarnos a nosotros mismos. Judas no se quiso humillar, estaba con el mismísimo Hijo de Dios y aprendió las mismas cosas que los 11 discípulos. Sin embargo, no creyó en Jesús porque le traicionó un diablo, dice Jesús. Así que no se confíen porque una persona tiene 10.000 años en las congregaciones o porque llegó primero usted a la congregación porque tiene más años que usted supuestamente en la fe cristiana. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Solo el que hace justicia es justo. El que no hace justicia no es justo. El que ha nacido de nuevo, dice Juan en una de sus cartas, no peca. Pero el que peca, ese no ha conocido a Dios. Que tenga 1000 años en la iglesia, tenga los títulos que quiera y la actividad en la iglesia que quiera. Ahora, terminamos, gracias a Dios, con el capítulo 6, que estábamos hablando acerca del pan de vida. Pero quiero terminar en estos próximos minutos, antes de completar la hora, con algunos tips que le permiten entender la importancia de comer el pan de vida, la carne y la sangre de Jesucristo, y cómo esto tiene que ver con la institución, con lo que nos mostró el Señor. A ver, y tiene que ver con comer este pan, no solamente comerlo, nos enseña el Señor, sino a comerlo con dignidad. Comerlo con dignidad y no con indignidad es la forma también de permanecer en el Señor creyendo en Él. Hay dos formas de indignidad al momento de comer del Señor en la cena. Uno, como lo explica en la carta a los Corintios, en la primera carta de los Corintios, creo que en el capítulo 11, que dice Pablo que algunos llegaban a la cena del Señor y se adelantaban y comían. Aquí en Venezuela se hartaban, se llenaban hasta más no poder, sin importarles que había gente que no, pobre, que estaba allí, y otros hermanos que querían compartir juntos al mismo tiempo. Ellos se adelantaban, comían, otros bebían vinos y se embriagaban. Y no consideraban que eso era para recordar, para simbolizar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y compartir esa carne que Cristo entregó y la sangre que derramó por nosotros. Y la otra forma de comer el pan indignamente es personas que tal vez, bueno, no hacen eso. Pero este es un discernimiento espiritual, más allá de lo que dice la palabra. Pero está expresado, ya se lo voy a citar, en Juan 13. En que el no considerar al Señor durante la cena consiste en pocas palabras en esto. Cuando yo como el cuerpo, el pan que representa el cuerpo del Señor, y bebo el vino, y sé que estoy en actos de pecados, en errores, no estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy haciendo algo que sé que abiertamente ofende a Dios. Estoy
tomando el cuerpo de la cena, el cuerpo del Señor, lo estoy tomando burlándome de Él indignamente. Porque meditar en el cuerpo del Señor significa ir a la cruz cada vez que hacemos la cena, ir a la cruz y visualizar espiritualmente al Señor allí, sufriendo mis dolores, lo que me correspondían a mí, al ver esta llaga, esta herida profunda que Él tiene. Ese soy yo cuando robé, cuando robaba. Esta otra herida, esta otra llaga que se le hizo, fui yo cuando mentía. Es por mi culpa que a Él le hicieron eso. Y Él cargó para que perdonara mis pecados y el castigo fuera sobre Él. Sobrellevó eso. Yo soy culpable. Esa herida de lascivia, de adulterio, de todos los pecados que usted sepa, hermano, ese fui yo. Usted sabe cuáles son sus pecados. Espero que tenga la honestidad de reconocer que usted fue pecador y saber que eso lo hizo Jesús por ti. Entonces Jesús hace ese sacrificio de cargar con tu paz, con tus pecados, con el castigo que te correspondía a ti. Y eso no importarte ahora y sigues haciéndolo, o cosas peores o cosas diferentes, burlándote de lo que no me importa, Jesús, que hayas hecho eso por mí. Yo voy a continuar haciendo lo que a mí me dé la gana. Tu justicia no me importa. Si Él murió para ser limpio de pecados, para que no vuelvas a practicar pecado. Entonces murió Jesús en vano. Te estás burlando de Él, habiendo conocido al Señor, sus palabras y toda la buena voluntad que Él tiene para ti. Entonces, cuando la gente come sabiendo que no está bien con el Señor, estás comiendo la cena indignamente. Por lo cual dice Pablo, este no está permaneciendo en Cristo Jesús, no está obedeciéndolo, no dejó de pecar, la sangre de Cristo no lo limpió o piensa que la sangre de Cristo la va a usar para limpiarse. Peca como los judíos de antes, bueno, voy a pecar y después le llevo un chivo allá a Dios. Me provocó pecar de esta manera, no importa, después le llevo un toro. Igual la gente, el pecador piensa, el que no es de Dios piensa de esa manera. Después le pido perdón a Dios, comiendo la cena del Señor sin mirar cómo Él y sus obras perversas estaban allí atormentando a mi Señor. Entonces dice, eso es comer indignamente, y la consecuencia, dice Pablo, de comerla sin este entendimiento, de estas dos formas de indignidad, bien sea que comen como lambucios y se embriagan, o sean que vayan sin la conciencia limpia de saber que se están esforzando por mantenerse en la pureza, en la limpieza de pecados, en la redención que Cristo compró para nosotros. Dicen, el que coma la cena indignamente, por lo cual algunos se enferman, otros están débiles y otros mueren. Ahora, el ejemplo más puntual está en lo que Cristo nos enseñó. Esto no se lo inventó Pablo, ni solamente se lo enseñaron y se lo enseñó el Señor. Es que ya Jesús, antes de que Pablo lo enseñara, ya Jesús lo había enseñado. Capítulo 13 de Juan, cuando él habla de la traición de Jesús. Y voy a terminar con estos versículos. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, está hablando de Juan, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón. Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba Jesús. Él entonces, Juan, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús,
a quien yo diré el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, Jesús agarró el pan y lo mojó, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, le dijo a Judas Iscariote, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le decía esto. Lo demás no interesa. Bueno, es importante, pero no para lo que les quiero enseñar. Entonces vemos aquí a un Judas que estaba con Jesús, permaneció con Jesús recibiendo las mismas enseñanzas, estaba con los hermanos, pero Jesús, como dice aquí en Juan 6, pero era un diablo, no creía. Pero estaba ahí cerquita del Hijo de Dios y Judas lo conocía. Perdón, Jesús lo conocía. Comió con Jesús, escuchó las mismas instrucciones, vio los mismos milagros, todo lo que no le negó nada, ni el amor se lo negó Jesús a Judas Iscariote. ¿Qué estaba Jesús? ¿Qué estaba haciendo Judas Iscariote durante todo ese tiempo? Comiendo el pan indignamente. El pan no se come indignamente en el momento de la cena. Comer el pan indignamente es vivir sin creer en Jesús y luego ir hipócritamente y participar como que tú estás unido al Señor respetando lo que Él hizo por ti. Entonces, mira qué hizo Jesús. Agarró el pan. Fíjate la relación de la palabra de permanecer, del pan de vida con la institución de la cena del Señor. Tomó el pan, lo mojó y le dio, porque sabía que él ya estaba comiendo indignamente del cuerpo y la sangre de Jesús, del pan de vida, de quién era él y de sus palabras, a pesar de haber visto milagros y señales. Toma. Y Judas comió. ¿Y qué dice la palabra? Tan pronto comió el pan verdadero dado por Jesús, pero como él no tenía fe ni obedecía al Jesús, dice que en el momento en que comió el bocado, entró Satanás. El que come el pan con indignidad, entra espíritu de enfermedad. El que come el pan con indignidad, sin estar obedeciendo y tener fe en Jesús, sin permanecer en él, sin creer, entra espíritu de debilidad en la fe para alejarse más del Señor. En lo que una gente que está viviendo indignamente, fingiendo creer en el Señor y come la cena del Señor, toma el pan indignamente, entra en él espíritu de muerte. Por eso él dice, algunos se enferman, otros se debilitan y otros, así como a Judas Iscariote. Comió el pan y entró el diablo. ¿Y qué vino el diablo a hacer, a terminar de hacer en la vida de Judas Iscariote? A matarlo. Porque, ¿qué pasó con Judas? Se suicidó con la peor muerte que alguien puede perder la vida. Él mismo se la quitó. Entró la muerte. Satanás con su muerte, porque recuerden que Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Cuidadito, no solamente basta creer en Jesús, hay que permanecer y cuidadito con la cena del Señor, porque tal vez si comes el pan con iniquidad, o lo comemos, tengo que incluirme porque también esta palabra no me exonera a mí, puede entrar esto, porque no podemos burlarlo de lo que hizo Jesús. El acontecimiento más importante de la humanidad es lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Quién es Él? Lo que dijo y lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y no podemos burlarnos de eso. Impresionante, ¿no? Apenas comió el bocado le entró el diablo. Cuidado con la cena del Señor, te puede entrar al comer el bocado. Muerte, enfermedad o debilidad o estupor se llama. Tal vez no se manifieste en ti inmediatamente, pero sí vendrá, porque vendrá si no corriges a tiempo.
Si Dios quiere, viviremos, si nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde siempre.